Esto es Mediación Mayor. Módulo 2, Clase 3. La facilitación, proceso colaborativo y multipartes. Los procesos multipartes. Vimos en el módulo anterior los diferentes modelos, adversariales y no adversariales. Vimos también que los conflictos se pueden dar dentro de un esquema de la vida cotidiana, que pueden ser conflictos cerrados. Hay también conflictos abiertos. Y cuando digo cerrados y abiertos es por la cantidad de partes, por la delimitación del tema. Y los conflictos tienen algunas características que son especiales. Se pueden dar entre dos partes, pero puede haber otras partes que no están allí, pero que son parte del conflicto también, que pueden ser actores indirectos y que tienen mucha presencia y mucho protagonismo, o incluso que tienen mucha incidencia sobre las partes que forman parte del conflicto. Por eso se habla de diadas y triadas. Triadas es una lógica de donde hay más de tres, aunque no estén los tres. Dentro de lo que puede llegar a ser una dinámica de los conflictos abiertos, vemos que los conflictos en la comunidad pueden ser conflictos que se dan entre vecinos, conflictos que provienen de los ámbitos de la cultura, o conflictos públicos, conflictos abiertos, conflictos que tienen que ver con lo social. Y lo vemos en la protesta social, lo vemos en la actividad incluso de las organizaciones o mismo en un consorcio, donde hay muchas partes, donde participan y requieren, a partir de algún conflicto, la presencia posible de un tercero que se involucre y que al mismo tiempo pueda llegar a ser el que abra un cauce dialógico y que busque consensos dentro de lo que es ese tipo de conflictividad. Ahora bien, dentro de estos procesos conocidos puede haber procesos multipartes, procesos de facilitación, puede haber diálogos colaborativos, puede haber diálogos apreciativos, puede haber también procesos de planificación cooperativa, y cada uno de ellos tiene cierto grado de especificidad. Vamos a ver los más típicos que son los utilizados en la vida cotidiana y que un tercero en una primera instancia tiene que conocer, porque indefectiblemente así trabaje exclusivamente dentro de los conflictos de la vida cotidiana, los conflictos cerrados, los conflictos entre vecinos, los conflictos de la familia, los conflictos en una escuela. A veces estos conflictos que parece que son cerrados se te abren. Y a veces esos conflictos que no se abren ya vienen abiertos del todo y son conflictos que toman estado público porque los medios de comunicación se involucran, porque al mismo tiempo hay muchos intereses en juego, porque al mismo tiempo hay muchas partes en juego, porque al mismo tiempo hay muchos temas entre muchas partes que hay que poder encauzar hacia una vía de acción no violenta. En este sentido, la mediación multiparte viene a traer una viabilidad, más que una solución, una viabilidad. En algún momento decíamos, la mediación es solución, porque nos habíamos enamorado prácticamente de lo que implicaba la mediación. Pero hoy en día todos estos procesos vienen a traer como un abanico de posibilidades, diferentes acciones, y para cada caso, cada proceso es útil y puede ser bien utilizado, pero con conocimiento de qué es lo que está haciendo uno. Y en esto tiene mucho que ver el perfil del que hace esto. En principio hay personas que tienen las herramientas, pero su personalidad no les permite ocupar este tipo de rol, el rol del tercero. Y lo vemos en muchos cursos esto, lo vemos en muchas acciones mismos de mediadores ya capacitados, formados, que llevan adelante procesos. Y lo vemos con algunos mediadores también, que vienen haciendo muchas mediaciones en conflictos prejudiciales o en conflictos familiares, que luego, llevados a los conflictos públicos, hay algunas cosas que se les escapa de las manos. Incluso conspira también a veces su personalidad, o es muy autoritario, muy autoritaria, o tiene un protagonismo no acorde con lo que debería ser el protagonismo para ese caso en especial, o le falta contexto
conocer el contexto es muy importante en este tipo de conflictividad. O le falta elementos que tienen que ver con cómo se trabaja estos conflictos, especialmente en el diseño, en la planificación y después en el proceso de conducción de estos sistemas de consenso, de construcción de consenso. En la mediación multiparte hay muchas partes involucradas y posiblemente haya uno o más temas involucrados. Y es allí donde sí el tercero tiene la posibilidad de utilizar las herramientas de la mediación. En cambio, la facilitación, todas las herramientas de la mediación no se pueden utilizar. ¿Por qué? Porque el rol es mucho más modesto, es mucho más atemperado, diría yo, es mucho más edulcorado. Esto no quiere decir que no sea importante. Esto no quiere decir que no tenga relevancia. Lo que sí quiere decir que en la ubicación de esta figura está también la posibilidad de encauzar la energía y el rastro de la palabra, la energía del conflicto y el rastro de la palabra. Hacer fácil, en caso de facilitación, es simplemente esto, es que circule la palabra y que al mismo tiempo sepamos cómo vamos a estructurar el proceso. Y para esto es muy importante el diseño, la planificación y el análisis del conflicto. Estos tres temas que parecen así sueltos es, primero, saber en qué contexto se hace. Segundo, bueno, con quiénes lo vamos a hacer, a quiénes vamos a convocar, qué tipo de agenda vamos a tener para poder trabajar este conflicto, si los quiénes que vamos a convocar son los verdaderos quiénes que tienen que estar o hay quiénes que deberían estar que no los estamos teniendo en cuenta. Y después también planificar las reuniones. No podemos ir a una reunión llevando a todos juntos como si fuera todo lo mismo. Hay veces, y esto me ha pasado a mí en lo personal, que juntar algunas partes resultó, a mi modo de ver, una impericia. Y yo lo podría decir así. Porque requería más planificación eso, y yo no tuve el tiempo material para hacerlo. Requería más conocimiento de cuál era la verdadera raíz del conflicto por cada uno de los actores que estaba en juego. Fíjense que cada vez que hay una conversación se habla a 3 niveles. Hay un libro muy famoso de Stone, que son Conversaciones difíciles, que dice que uno habla de la historia, de los sentimientos y también de lo que verdaderamente pasa con su identidad. Y estos 3 niveles se superponen. Y se superponen también sistemas emocionales. Hay que ver si una persona emocionalmente está pasando una situación de ira o no, y si estamos juntando a alguien que está absolutamente irascible, con una actitud frente al conflicto de evitar el conflicto, pasa a una actitud de enfrentarlo por su situación emocional, y en vez de acomodarlo o tratar de ver cómo esa actitud puede buscar consensos, lo que estamos haciendo es generando ámbitos dialógicos para mayor confrontación. Entonces, si bien todo tiene que ver con los procesos dialógicos, y si bien todo tiene que ver con una actitud dialógica, y lo que uno está predisponiendo es el espacio dialógico, lo cierto es que hay que tener mucho en cuenta cómo vamos a convocar, qué tipo de convocatoria vamos a hacer. Siempre optamos por hacer invitaciones, nunca por hacer convocatorias que fueran obligatorias, ni mucho menos, sino simplemente que siga teniendo el espíritu de voluntariedad del espacio. El rol teóricamente del tercero es imparcial, y hablo teóricamente porque está muy discutido, la neutralidad, la imparcialidad, siempre se habla mucho más de, bueno, cómo vamos generando un espacio de contacto a distancia con las partes que se legitime permanentemente y que eso sea la retroalimentación del lugar que ocupa el tercero, y no esto de decir somos todos imparciales, somos todos neutrales. A mí me tocó estar en un congreso donde Evo Morales empezó el Congreso Mundial de Mediación en Bolivia diciendo, miren, no conozco un mediador que sea neutral, porque no conozco una persona que sea neutral. Las personas tienen compromisos, y en verdad todos tenemos compromisos. A lo sumo se habla de multiparcialidad, donde puedo estar tanto con uno como con otro, pero en verdad ocupo un lugar de tercero donde estoy involucrado con el proceso, pero no estoy a favor de ninguno. Y esto de estar involucrado con el proceso ya es una toma de posesión, ya es una toma de compromiso. Y ese compromiso el tercero lo tiene que tener,
porque esa es la energía que impone a las partes como para poder ser confiable ese tercero. Si viene alguien que dice yo soy aséptico, no me interesa lo que está pasando, y la verdad que esto no genera nada en las partes, uno tiene que evocar a las partes a que esto va a ser un proceso viable para que su conflicto se encauce y llegue a cánones de no violencia. Por eso, dentro de lo que son los procesos de facilitación o los procesos de mediación multiparte, el tercero es muy importante, el rol del tercero es muy importante, pero especialmente es muy importante esto de planificar. Me ha pasado en mediaciones multipartes, en lugares donde la cultura era bastante ajena a lo mío. Yo viví en Bolivia un tiempo, trabajé en Génova, en otros países, y la verdad que a veces la cultura de uno es distante a la cultura de los otros, y eso hace que uno tenga que co-construir el sistema común de contexto como para poder trabajar juntos. Y en este sentido, en esta construcción de contexto, hace falta escuchar a muchos antes de poder llegar, y a veces no tenemos tiempo. Y eso de no tener tiempo conspira con un buen proceso. Entonces, ¿cómo hacer para llevar adelante un proceso de planificación cooperativa, un proceso de construcción de consenso, mediación multiparte, facilitación, cuando uno no tiene el suficiente tiempo como para poder hacer las cosas que tiene que hacer, que son diseñar bien, planificar bien y poder trabajar con un buen análisis de conflicto? Porque de ese modo vamos a convocar a las personas clave que tienen que estar allí, darle lugar a la palabra, que se escuchen todas las voces y especialmente mostrar que uno está escuchando también, porque en función de esta escucha que uno tiene que tener, tiene que ver también el grado de intervención y las posibilidades de intervención que tiene. Una pregunta apropiada en un momento determinado puede reencauzar una situación de violencia en ese mismo espacio. Y esto evoca nuevamente a una herramienta que ya van a ver dentro de lo que es este curso, que tiene que ver con escuchar, con estar atento, con estar involucrado. Y ese involucrado no quiere decir que uno pierde su lugar de tercero, sino todo lo contrario, que está ahí. Por eso, una buena agenda, un registrador, tiene que haber alguien que esté registrando, porque no registra solo para el tercero, sino que está registrando también para las partes, y al mismo tiempo una persona que infunda un grado de confianza. La generación de confianza quizás sea el lugar más importante de este rol del tercero, tanto para la mediación multiparte como para la facilitación. Estar infundiendo permanentemente confianza de que uno está allí, está con ellos y está llevando adelante con lo mejor que tiene, con todo lo que aprendió, un proceso que tiende a buscar una salida concertada, una salida de consenso, una salida de entendimientos recíprocos. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.